Mira los Corintios capítulo 11. Vamos a leer los versículos 23 al 32. Mira los Corintios capítulo 11, versos 23 al 32, para continuar esta breve serie de exposiciones acerca de la cena del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 32. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre que estás en los cielos, a ti venimos a clamar por la necesidad que tenemos de alimento espiritual para nuestras almas. Oh Señor, nosotros queremos que tú vengas y hables a nuestros corazones. Y tú, aquello que está torcido, tú lo endereces para que tú te lleves la gloria en cada una de las cosas que hagamos con nuestra vida. Señor, danos el entendimiento, ilumina nuestro corazón y concédenos que no solo nuestros ojos físicos puedan ver lo que hay en tu palabra, oh Señor, que nuestro corazón se deleite en lo que está en ella. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Semanas atrás estuvimos considerando el importante tema de la adoración pública y dijimos en aquella ocasión, entre otras muchas, que una de las características de un culto público nuevo testamentario es la simplicidad. En contraste con la adoración en el Antiguo Testamento, donde estaban involucradas muchas ceremonias, días festivos, sacrificios y rituales, la adoración enseñada en el Nuevo Testamento se caracteriza por simpleza. No encontramos nada de teatralidad en la adoración del Nuevo Testamento. Las emociones que se derivan en la adoración en el Nuevo Testamento son derivadas de la consideración mental de las verdades que Dios ha revelado en su palabra. La solemnidad se deriva no de la complejidad misteriosa que uno puede encontrar en el culto católico romano, más bien en el entendimiento en que esa persona tiene de las verdades que Dios ha revelado. Y la revelación en la adoración bíblica se deriva no de una impresión dada por decir cosas que las demás no entienden cuando se daba la misa en latín, sino más bien de una comprensión temerosa del Dios a quien nosotros adoramos. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos, adoremos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es en el Nuevo Testamento donde se dice que el Dios a quien adoramos es fuego consumidor. Ahora bien, mis hermanos, Dios nos ha dado en la adoración en el Nuevo Testamento dos ceremonias, dos ordenanzas que deben ser
observadas. Es verdad que la adoración de la iglesia del Nuevo Testamento es simple, pero hay dos ordenanzas que Dios nos ha dado, dos ordenanzas que se nos ha dado para impactar nuestras mentes con la verdad del Evangelio. Somos prontos a olvidar lo que se nos enseña y Dios nos ha dado en su palabra esas dos ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Desde el domingo pasado estamos considerando el tema de la cena del Señor. Hasta ahora hemos visto dos cosas. Por un lado, consideramos el contexto en el que la cena fue instaurada por el Señor Jesús. Fue la noche en que Él fue entregado, dice el apóstol Pablo. Lo segundo que vimos fueron los ingredientes que deben formar parte de la cena. Vimos en primer lugar la acción de gracias. Vimos también el pan, el vino y por último, ¿quiénes son invitados a participar? Todos los verdaderos creyentes, miembros a plena comunión de una iglesia local. Yo no voy a repetir el sermón pasado, así que ahí lo dejamos. Ahora bien, mis hermanos amados, ¿cuál es la teología que está detrás de la cena del Señor? Cuando nosotros tomamos el vino y nosotros tomamos el pan, ¿qué es lo que está detrás de esos elementos? ¿Es un simple ritual en el que participamos y dejamos nuestra mente atrás? ¿Es solamente un asunto externo o hay elementos del corazón que deben estar involucrados cuando celebramos la cena del Señor? Así que es importante que nosotros entendamos la teología que está detrás de la cena del Señor. Y esa teología la encontramos básicamente en los versículos 23 al 26. Vayan conmigo una vez más a 1 Corintios 11, versículos 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. ¿Cuál es la teología de la cena del Señor? En primer lugar, nuestro texto enseña que la cena del Señor es un memorial. La celebramos para recordar, meditar y considerar un evento pasado. Miren el versículo 23, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y dice en el 25, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La frase haced esto en memoria de mí es repetida en par de ocasiones. Mientras partimos el pan, comemos la copa, nosotros ponemos nuestras mentes y consideramos y meditamos en la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Esta cena está plenamente conectada con la cena pascual. Esa cena pascual era un recordatorio que generación tras generación debía de celebrar para recordar esa liberación hecha por Jehová a los israelitas cuando estaban en Egipto. De igual manera, la cena del Señor es una conmemoración donde recordamos, meditamos en una liberación ahora de nuestra propia alma, fruto de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dice alguien, la cena es un rito externo diseñado por el Señor en su inmensa bondad para impresionar nuestros sentidos, para recibir una verdad espiritual. La verdad de que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, fruto de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es por eso, mis amados hermanos, que no invitamos a alguien incrédulo a participar de la cena del Señor.
Aquel que viene a tomar de los elementos, que viene a tomar del vino y del pan, debe ser alguien que ha sido liberado completa y totalmente, no de la presencia, pero sí del dominio del pecado. Mi amigo, si tú no has sido liberado por Cristo, si tú no has sido liberado de las consecuencias que el pecado ha traído a tu vida, no deberías venir a tomar la cena. Lo que deberías hacer es ir corriendo al Salvador a que te libre de tus pecados. No los invitamos. Si mi amigo, si no te damos la copa y el pan, no tomes eso como que te estamos despreciando. Tómalo como una señal que enviamos a tu alma de que aún estás en tus delitos y pecados, que estás separado de Dios, que tienes enemistad, que eres enemistad contra Él y que tú necesitas urgentemente ser reconciliado con Dios. Si hay algo que los creyentes debiéramos contemplar, debiéramos meditar frecuentemente, es en la muerte de Cristo. Mis amados hermanos, un creyente débil, un creyente que no trabaja para la obra del Señor y para el Señor que le salvó, es un creyente, puedes buscarlo así, que medita poco en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Está tan enfocado en las cosas del aquí, del ahora, los viles, las cosas que suceden, que no tiene tiempo para mirar atrás y ver al Cristo crucificado y pensar el por qué Cristo tuvo que hacer semejante cosa. Él lo hizo porque Él odia el pecado. Y para salvarnos de las consecuencias y el dominio de tal pecado. Nuestro Señor no quiere que la iglesia olvide tales verdades. De ahí que nos da un medio como la cena del Señor, que frecuentemente vamos a ella para meditar en esa obra donde Cristo fue partido por causa de nuestros pecados. Su sangre fue derramada por causa de nuestra maldad para que pudiéramos ser liberados de las consecuencias de ese pecado. Cuando nos referimos que la cena del Señor es un memorial, obviamente nos estamos oponiendo completa, total y tajantemente a esa visión engañosa, mentirosa y dañina de la misa católico romana. Para los católicos romanos, lo que se celebra en la mesa del Señor no es otra cosa que un sacrificio cruento. Para ellos, la hostia y el vino se convierte literalmente en la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo. Y ellos requieren de esa transustanciación, se llama así en teología, porque ellos necesitan que Cristo nuevamente sea sacrificado en presencia de ellos. Ahora bien, mis amados hermanos, tal vez para algunos estos son meras cuestiones de opinión periférica sin la mayor importancia. Bueno, si ellos quieren pensar que Cristo es crucificado, nuevamente es la opinión de ellos y no hay ningún problema. Tú tienes otra opinión. Ahora, mis hermanos amados, cuando nosotros consideramos la enseñanza de las Escrituras, y consideramos la enseñanza católico-romana acerca de la misa, lo que se implica cada vez que ellos se reúnen y tienen un sacrificio cruento, es que la suficiencia del sacrificio de Cristo cuando fue en la cruz del Calvario no es completo ni pleno. Para ellos resolver el problema del pecado original, necesitan que Cristo una y otra vez sea crucificado, sea molido por nuestros pecados. Lo que está diciendo a la larga es, esa muerte de Cristo en la cruz del Calvario, hecha una sola vez, no es suficiente. Necesitamos cada domingo, cada miércoles, yo no sé cuándo lo celebran que Cristo sea sacrificado, no otra vez. Ahora, mis hermanos, ¿qué es lo que enseña la Escritura en cuanto al sacrificio de Cristo? ¿Qué es lo que enseña la Escritura cuando nos muestra eso que hizo Cristo cuando fue clavado de manos y de pies y sufrió esas burlas y esos golpes por causa de nuestros pecados? Bueno, la Escritura enseña
que esa ofrenda dada es suficiente para salvar a un pecador de todos sus pecados, que es suficiente para salvar a todo un mundo de todos sus pecados, y es suficiente para salvar 1000 mundos, si tal cosa existiera. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 10 y vamos a leer los versículos 11 al 17. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 17. Yo creo, mis hermanos, pudiéramos mostrar muchos textos de la eficacia y suficiencia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero yo creo que este texto es suficiente. Hebreos 10, 11 al 17. Miren al escritor de la carta a los Hebreos hablando de la suficiencia de Cristo, de la muerte de Cristo. Y ciertamente todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¡Wow! Mis hermanos amados, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario es una obra eficaz, es una obra suficiente para salvar a un pecador de sus pecados. Él dice que con una sola ofrenda, Él hizo perfectos para siempre a los que son santificados. No necesitamos celebrar otra misa. No necesitamos que Cristo nuevamente vaya a la cruz del Calvario. Esa obra que hizo Cristo es eficaz y suficiente para salvarnos de nuestros pecados. Y aún el Espíritu Santo atestigua que fruto de esa obra, lo que hace el Espíritu Santo en el corazón es más que eficaz, es más que suficiente. El Espíritu Santo, fruto de esa obra de Cristo, pone nuevamente sus leyes en nuestros corazones. Él las escribe en nuestra mente. Y lo más importante, que fruto de eso dice que Dios nunca, jamás se acordará de nuestros pecados. Es bueno saber que por esa obra yo he sido salvado y Dios no se acuerda de ninguno de mis pecados cometidos, ni pasados, ni presentes, ni futuros. Han sido completamente borrados. ¿Oíste que eso es lo que dice Dios? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes se las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero mi amigo, déjame decirte que a menos de que Cristo te haya salvado de tus pecados, si Él no te ha librado de tus pecados, si tú no has ido a Él en fe, si tú no te has arrepentido de tus pecados, Dios está airado todos los días contra ti. Él tiene tus pecados siempre delante de Él. Él juzgará un día a los vivos y a los muertos basado en si Cristo es tu abogado. Y si tú no has ido a Él en arrepentimiento y fe, tú eres un enemigo de Dios. No, yo tengo una opinión diferente. Ese es el problema. Ese es el problema. Tú tienes una opinión diferente. Esa es una evidencia de tu enemistad con Dios. Cuando una persona se reconcilia con Dios, uno entiende que en Dios, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y sabe que cuando Cristo dice, esto es así, el pecador que ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo dice, oh Dios, tú tienes la razón. Tú sabes más que yo. Yo estoy de acuerdo contigo. Si tú tienes una opinión diferente de la de Dios, esa es una evidencia
de que tú no te has querido sujetar a Dios y que tú eres un enemigo de Dios. Un pecador salvado no pelea contra Dios, se sujeta a Dios. Y Cristo murió en la cruz del Calvario. Y su sangre y su muerte es eficaz para salvar a los pecadores. Y si tú, mi amigo, vienes a Cristo pidiéndole que Él tenga misericordia de Él, Él dice que Él jamás ha echado afuera a nadie que ha venido a Él rogándole por misericordia. Si alguno viene a mí, dice Cristo, yo no le echo fuera. ¿Sabe lo que pasa con algunas personas que vienen a Él con condiciones? Si yo quiero ir, pero mira, fíjate, como una transacción. Nosotros veremos que la vida cristiana es un pacto, pero donde Él y solo Él tiene todas las regulaciones. No podemos ponerle condiciones a Dios. ¿Quieres ser reconciliado con Dios por medio de Cristo? Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo. Pero no solo la cena es un memorial donde el creyente medita y recuerda la obra de Cristo en la cruz del Calvario. La Santa Cena es un recordatorio del nuevo pacto. Miren el pasaje una vez más. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es evidente que la cena que instituyó el Señor Jesucristo era una evidencia, una celebración de que se había instaurado un nuevo pacto. ¿Qué cosa es un pacto? Ahora es tan fácil hacer un contrato. Vienen dos personas, se ponen de acuerdo, se ponen las estipulaciones del contrato, se firman las dos partes y ya está. A cumplir el contrato, el pacto. En las Escrituras, un pacto era muy diferente. Un pacto es una promesa legalmente asegurada en las Escrituras, legalmente asegurada por medio de un juramento. Un pacto es una promesa legalmente asegurada por un juramento. Cuando dos personas celebraban un pacto en tiempos bíblicos, las palabras hebreas eran karat brit. Yo sé que mi pronunciación del hebreo no es bueno. Y significaba cortar un pacto. Venían y se cortaba un animal en dos partes. Se ponía una a la izquierda, el otro a la derecha. Y aquellos que celebraban el pacto pasaban en medio del animal e iban diciendo, si incumplo la parte del pacto que me corresponde, que Dios me haga conforme se ha hecho con este animal. Que Dios me parta al medio, por la mitad, si yo incumplo la parte del pacto. Esa era la seriedad con que en las Escrituras se veía el pacto. Y lo que nos está enseñando el escritor bíblico es que la cena es la celebración de un pacto que ha sido hecho con su pueblo. La sangre era esencial para un pacto. Un pacto en las Escrituras debía haber la muerte de alguien. Obviamente estaba apuntando al Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8. En este texto se instaura el antiguo pacto, o lo que se llama el pacto mosaico. Y noten cómo ahí está la involucración de la muerte de una oveja. Éxodo capítulo 24, versículos 3 al 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho.
Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, levantándose de mañana, y edificó un altar de pie al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en los tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre del pacto y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Para Moisés y para el pueblo de Israel a partir de ese entonces, la sangre era un elemento indispensable del antiguo pacto. Para Jesús y sus discípulos era familiar esa expresión: he aquí la copa, es la sangre del nuevo pacto. ¿De qué nuevo pacto estaba hablando el Señor Jesús? Bueno, si nosotros vamos a Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34, ahí se presenta cuál es el nuevo pacto. He aquí vienen días, dice Jehová. Presta atención, este texto es muy importante. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Con quién dijo que iba a hacer pacto Jehová? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto, mi hermano, es un pacto que Dios el Padre celebra con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto, continúa diciendo el pasaje, que hice con sus padres en el día que tomé la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Recuerdan que ya leímos eso? Lo leímos en el libro, en Hebreos, capítulo 10. Pero ven acá, ese pacto, le podemos preguntar al escritor de Hebreos, ¿no es con la casa de Israel y con la casa de Jehová? Sí, es con la casa de Israel espiritual y con la casa de Judá espiritual. Ahora que todos están un poco, sobre todo los dispensacionalistas, oh mira, pasaron en la embajada de los Estados Unidos como si eso fuera gran cosa. La pasaron, no estoy hablando de política, estoy hablando de historia. Pasaron la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Qué bien el cumplimiento, no se ha cumplido exactamente nada. Nada. Y ya el nuevo pacto se instauró con la muerte de Cristo. Y ya Dios ha hecho pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Quiere que le enseñe a ustedes quiénes son la casa de Israel y la casa de Judá? Los que estamos aquí que hemos sido salvados. Es lo que dice Pablo en Filipenses cuando dice: nosotros somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu adoramos a Jehová, no teniendo confianza en la carne. ¿Saben una cosa? Es muy triste ver a cristianos diciendo que Israel es el pueblo de Dios, poniendo su confianza en una descendencia, en la carne. Estuve así de poner algo en mi Facebook. Qué pena que muchos del pueblo de Dios se están yendo al infierno. Mis hermanos amados, personas del pueblo de Dios yéndose al infierno. No hay nadie del pueblo de Dios que se va al infierno. Si se va al infierno no es del pueblo de Dios. No hay nadie del pueblo de Dios que no crea en Cristo como su único Salvador y Señor. Si alguien no cree en Cristo, Jesús, lo dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Llamarle a una nación atea
perversa, opuesta a Dios, pueblo de Dios, eso es antibíblico. Porque el pueblo de Dios en las Escrituras, dice la Biblia, que son los que temen y obedecen a Dios. Si alguien no teme y obedece a Dios, no es parte del pueblo de Dios. Y si alguien tiene confianza en la carne, dice Pablo, esos no pertenecen al Israel. Los que pertenecen a Israel son los que en espíritu adoramos a Dios, no teniendo confianza en la carne. ¿Sabe lo que significa esa expresión? No confiar en ser hijo de Abraham, no confiar en ser circuncidados. Es de eso de lo que está hablando Pablo. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros estamos celebrando que esas disposiciones que Dios estableció en Jeremías 31 al 34 al nuevo pacto son nuestras, que Él ha escrito sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Que ya conocemos al Dios y Padre, no de oídos, lo conocemos relacionalmente. Ahora Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y tenemos la confianza por la promesa del Padre que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. Cada vez que tú vengas a celebrar la cena y tú digas, hoy estamos celebrando ese nuevo pacto instaurado por el Señor Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. ¿Recuerdan uno de los eventos más importantes en los evangelios con respecto a la muerte de Cristo? Dice que cuando Cristo está muriendo y cuando muere, el sol se oscurece, hay terremotos. Pero yo puedo ver que los evangelistas brincan de emoción cuando pasa para ellos lo más importante. El velo del templo se rasga de arriba abajo. Cuando uno va a Hebreos capítulo 10, uno ve que ese velo, dice el escritor bíblico, que son las propias carnes del Señor Jesucristo. Y que Dios estaba pasando en ese momento juramentando. ¿Recuerdan lo que yo les dije de cómo se celebraba un pacto? Que se partía un animal y que los pactantes pasaban en medio y decía, si incumplo la parte del pacto que me corresponde, hágase conmigo conforme se ha hecho este animal. Dios estaba pasando en medio de las carnes. Dice el escritor de Hebreos que Dios, no pudiendo jurar por otro, porque no hay otro mayor que él mismo, juró por sí mismo. Y él estaba jurando que esas obras y actos de Jeremías 31 iban a ser cumplidos en ti y en mí. La ley de Jehová iba a ser puesta en nuestros corazones. Íbamos a ser movidos a la obediencia, a un corazón entregado, sujeto, comprometido y consagrado a Dios. Que íbamos a conocer al Padre y que Él nunca, jamás se iba a acordar de nuestros pecados. Eso es lo que celebramos cada vez que tomamos el vino y la cena. Oh Señor, tú eres fiel. Tú vas a perseverar para con nosotros. Nosotros seguiremos mañana, pasado, si tú has sido salvado en la fe. No por ti, ni porque eres bueno, ni decente. Vas a perseverar porque Dios prometió por sí mismo que tú ibas a perseverar en la fe. Y Él nunca se acordaría de tus pecados. ¡Wow! Eso es lo que celebramos tú y yo en la cena. Y yo le dije que uno de mis propósitos con estos sermones era que usted tuviera deseo de que llegara. Oye, yo quiero que venga la cena ya. Porque eso es lo que estamos celebrando. Pero no solo es una conmemoración, no es una conmemoración del nuevo pacto, es una conmemoración de la comunión cristiana. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. 1 Corintios capítulo 10.
versículos 16 y 17. Yo le dije que esta serie no iba a ser una serie expositiva per se. Si alguien ve este sermón y ve que ya yo me fui de pasaje, dirán, no, pero eso no es expositivo. Bueno, yo no soy esclavo de la homilética es esclava mía. Entonces, lo que yo quiero enseñarle es la palabra de Dios a ustedes. A veces seguiré los cánones del sermón expositivo y a veces me voy a revelar. Primero a los Corintios capítulo 10, versículos 16 y 17. Mira lo que dice el apóstol Pablo de la Santa Cena. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Si siendo solo un pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Hermano, que cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros no solo estamos mirando hacia atrás, nosotros miramos hacia el presente. Y no solo nos vemos a nosotros mismos delante de Dios, viendo la obra de salvación que Él ha hecho en mi lugar, sustitutivamente para salvarme de mi pecado, sino que yo lo veo como algo congregacional. No me miro solo a mí, miro a mis hermanos. Y dice, es un solo pan, y comen de ellos muchos. Y habla de la comunión y la intimidad que debe estar presente en una iglesia, en el contexto de la cena, y que debe ir más allá de una celebración, un día a la semana. Debe ser evidente en la vida cotidiana de esa iglesia que ellos son uno. Y cuando nosotros celebramos la cena, estamos diciendo, oh Señor del cielo, no solo tú me has salvado a mí, sino que has salvado también a este grupo de hombres y de mujeres que están celebrando conmigo la cena, y tú nos has hecho uno. Tal vez para nosotros que estamos gozando de un tiempo bueno, de unidad y de comunión, esta presión, alguien pudiera decir, es innecesaria. Recuerden el contexto en el que estas palabras fueron dichas. Una iglesia donde había divisiones, contención, grupos, personas que preferían a un ministro y otros a otros, y pensaban que por eso Cristo estaba dividido. Y todavía podían sentarse el domingo a celebrar la cena del Señor. Y Pablo le dice, tú sabes lo que tú estás haciendo. Cuando tú estás tomando la copa, esa copa habla de la comunión que todos ustedes tienen en Cristo. Y cuando tú tomas de ese pan, viene de uno, aunque ustedes son muchos. Miren, mis amados hermanos, nosotros por la gracia y la misericordia de Dios estamos disfrutando de un buen ambiente de paz y de comunión entre nosotros. Y sí, debemos glorificar a Dios. Déjenme decirles una cosa. Satanás nunca, jamás estará contento con una iglesia que disfruta de paz y de comunión. Y puede ser que ahora estemos, oh, qué bendición, y mañana, lo voy a usar una expresión en cubano, alarnos los moños los unos a los otros. Y ahora tú puedes sentirte contento y decir, qué bendición es esta iglesia y qué bien hace a mi alma. Y si dejas que la amargura, el resentimiento y el pecado camine en tu corazón, mañana esta iglesia seguirá siendo la misma, y tú pensarás que es la peor iglesia a la que un ser humano pueda visitar. Y no es que la iglesia cambió, tú cambiaste. Como decía hace unos domingos, a cualquiera de nosotros se le puede decir lo que Jesús dijo del apóstol Pedro: apártate de mí, Satanás.
apártate de mí, Satanás. Mi hermano amado, ¿sabes cómo preservar la comunión, la paz con que disfrutamos? Primero, cuida, guarda tu corazón. Mantén tu corazón cerca de Dios. Mantén tu comunión con Dios. Es eso lo que dice Juan. Que si decimos que tenemos comunión con Dios, eso hará que tengamos comunión los unos para con los otros. Cuando alguien no tiene comunión con una iglesia, es evidencia de que tal persona no tiene comunión con Dios. No la tiene. Y lo que está diciendo Pablo es que cuando tomamos de la cena, debemos ver el estado de nuestras almas con respecto a la iglesia. Debemos cuidar nuestro corazón de que la amargura y el resentimiento no haya cabida en nuestro corazón. Es un pan y somos muchos. Eso habla de unidad y de comunión. Esa palabra comunión que utiliza el apóstol Pablo ahí, koinonía, habla de aquellos que tienen cosas que los unen. Estuvo la clase de escuela dominical hablando de eso. Une a aquellos que tienen cosas en común. Habla de participar algo juntos. Cuando tú tomes la cena, asegúrate, no delante de los hombres, asegúrate delante de Dios que tú tienes comunión con aquellos con quienes tú estás celebrando la cena. Es por eso, mi amado hermano, que no podemos darle la cena a alguien que no es miembro de alguna iglesia evangélica a plena comunión. No se la podemos dar. Porque sabes una cosa, ya lo dije la semana pasada, lo voy a volver a repetir. Si tú no eres miembro de una iglesia local, tú estás pecando. Tú estás pecando contra Dios. Y cuando la tomamos, habla de aquellos que están en comunión, que están unidos. Habla de esa comunión que gozan todos aquellos que han sido salvados y que están juntos. Cuando nosotros recordamos la muerte de Cristo por nosotros, participamos en ese momento de la comunión más auténtica e íntima con el Señor Jesucristo, porque estamos recordando su obra, estamos considerando su obra, no solo en lo personal, sino como iglesia. En cuarto lugar, la Cena del Señor es una conmemoración que debe animarnos a predicar el Evangelio hasta que el Señor venga. Miren el versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. En la cena no solo se mira hacia atrás. En la cena no solo se mira al presente. En la cena se mira al futuro. Se mira hacia el evento más grande, elevado, excelso que ha de acontecer hasta antes del final del mundo, la venida física en cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. No solo mira esa obra, mira lo que ha de acontecer. Cristo, el que ha prometido que vendrá y cumplirá su promesa y buscará a su pueblo y estaremos con Él para siempre. Ahora, ¿qué hacer en ese interín? Dice el Señor Jesucristo que debemos anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Mi hermano, ¿por qué debemos anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga? Porque no hay otro medio. No hay otro medio por el cual un hombre pueda llegar a la vida eterna y tener una relación personal con Dios, el Creador, sino a través de su Hijo, por medio del Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio, instamos a los hombres a venir a Cristo, porque no hay otro medio. No podrás lograr comunión con el Padre. No podrás tener una relación salvífica con Él, portándote bien o
creyendo algunas cosas o teniendo una filosofía X o un estilo de vida X solo por Cristo, por medio del Evangelio. Miren, mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo pluralista, donde dice, mira, hay muchos caminos, al final llegaremos al mismo lugar. Algunos llegarán de una manera, otros llegarán de otra manera. Los islámicos llegarán de una manera, en el medio ponen bombitas por aquí, por ahí, matan, pero llegan. Al final dice van a llegar. Los hindúes matan cristianos en la India, pero van a llegar. Porque a la larga, cada uno está caminando su propio camino, pero vamos a llegar al final, al mismo lugar. Cristo dice no. Tristemente, no hay muchos caminos y que todos llegaremos al final. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No dice Cristo, oh, mira, de entre todos los caminos, yo soy el mejor. No dice eso. No dice, entre todos los caminos, yo soy el que más rápido va a llegar. Tampoco dice, yo soy el único camino al Padre. Nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Y esa es la razón, mi hermano amado, por la que nosotros debemos ser embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros a este mundo, por favor, reconciliaos con Dios. Debemos predicar el Evangelio porque no hay otro camino para que alguien pueda conocer a Dios. No hay otro camino. Y cuando llegues delante de un testigo de Jehová, mi hermano, predícale el Evangelio. Esa persona, por mucha religiosidad que tiene, se irá al infierno. No solo por su vida, él ha rechazado, él le ha dicho a Dios, no me interesa la opinión que tienes acerca de cómo se llega al cielo. Yo tengo mi idea muy personal. Y si tienes a un católico romano, si ves a cualquiera, no importa cuánta apariencia de piedad, dice Pablo que hay personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Porque la piedad verdadera solo puede ser lograda por medio de la persona del Señor Jesucristo. Y noten la relación entre anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Vendrá un día donde el Señor Jesucristo vendrá y no habrá más oportunidad para nadie de ser salvado. Mi hermano, déjeme decirte una cosa. A veces nosotros le hablamos a nuestros hijos y presionamos las conciencias de nuestros hijos y les invitamos de mil maneras posibles a ellos a venir a Cristo y les decimos que es la única opción que ellos tienen para tener vida eterna. Y muchas veces ellos dirán, oye, pero ¿por qué tanta presión? ¿Por qué tanta la insistencia? La insistencia se debe, mi amigo, oye esto, la insistencia por la cual tus padres presionan tu conciencia es que un día Cristo va a venir y ya no vendrá con aquella apariencia para que todos le desprecien, ya no vendrá con esa apariencia de aparente debilidad a morir en una cruz. Ahora Él vendrá a juzgar las naciones y en ese día, ¿qué te harás? Y el único medio para que tú puedas ser salvado es el Evangelio del Señor Jesucristo. Mi hermano amado, no te canses de hablarle a tus hijos. Dice la palabra que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Es el enemigo de nuestras almas, es el diablo, el que quiere intimidarnos para que no hablemos a nuestra familia, para que no le hablemos a nuestros vecinos, para que no le hablemos a nuestros amigos. Pero Dios es fiel y ha prometido que una iglesia que predica la palabra y que siembra mucho, recogerá mucho también. Sigamos hablándole a nuestros hijos. Y un día ellos verán que esa insistencia
Era una evidencia de cuánto les amábamos, de que le queríamos compartir la mayor herencia que tenemos. No es el dinero ni una cuenta bancaria, es al Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina que usted muera y le diga, oh, tu papá te dejó $1 millón en el banco? Tú dices, wow, qué bien. Cuando nosotros le compartimos el Evangelio a nuestros hijos, le estamos dando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Dígame qué dinero vale más que eso. Sigamos enseñando la palabra, sigamos predicando la palabra a otros. Es la insistencia de Jesús de que viéramos la cena con una vista futura. Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Miren cómo apuntas a la venida del Señor. Lucas 12, 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán muchos a servirles. Esa mesa apunta a un día en el que celebraremos una cena con el Señor. Lucas 13, 28 y 29, allí será el llanto y el crujir de dientes, hablando del infierno. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. El último día, cuando Cristo venga, celebraremos la cena del Señor por última vez. Y dice el texto de Apocalipsis que esas palabras son verdaderas de Dios. Él lo va a cumplir. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Mi hermano amado, la cena del Señor no es un simple acto externo que celebramos automáticamente. La cena del Señor tiene su propia teología y apunta hacia atrás. La muerte del Señor Jesucristo apunta hacia el presente, la comunión entre los santos, y apunta hacia el futuro, la venida del Señor Jesucristo. Son fieles y verdaderas las palabras del Señor. Cuando venga la próxima cena, ¿cómo vendrás a la celebración? ¿Con qué corazón tú vendrás a la celebración? ¿Tú vendrás con un corazón frío y distante? ¿O tú vas a levantar tu corazón a Dios en agradecimiento y en acción de gracias? Quiera Dios que esta sea la realidad de cada uno de nosotros cuando celebremos nuevamente la cena del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la salvación que hemos encontrado en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias porque tal salvación es segura, es firme, ancla del alma. Te damos gracias, oh Señor, porque las promesas que están encerradas en el nuevo pacto, en la salvación, son tan grandes. Oh Señor, nosotros somos pecadores que continuamente procuran el mal, y tú has prometido por la obra de Cristo y la implantación de esa obra, oh Señor, no acordarte más de nuestros pecados. Te damos gracias por ello. Concédenos, oh Señor, al salir de aquí durante toda esta semana, que siempre tengamos presente la obra que Cristo hizo en nuestro lugar. Señor, nosotros queremos vivir a la altura de esa obra. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.